Y esta prédica la he titulado, ¿sí? Bueno, yo no la he titulado, la verdad. Esta prédica la tituló Dios porque Él fue el que me la dio, ¿no? Mira que nadie tropiece a través de tu testimonio. Así se llama la prédica. Vamos a repetir todos cómo se llama la prédica. La voy a repetir una vez más, ¿sí? Mira que nadie tropiece a través de tu testimonio, ¿sí? 1, 2, 3. ¿Qué les han dado de comer? Alita de pollo, creo que les han dado de comer, ¿no? Vamos a decirlos todos juntos con más fuerza, ¿sí? Mira que nadie tropiece a través de tu testimonio. Vamos a decirlo como que es para ti. Mira que nadie tropiece a través de mi testimonio, van a decir ustedes. ¿Ya? 1, 2, 3. A través de mi testimonio. El Señor está hablando a sus hijos más jóvenes, que son ustedes. Ustedes tienen mucho por recorrer, hay mucho camino por hacer, ¿sí? Van a tener más experiencias en Cristo que yo, seguro, que de repente que mi hermano Franklin, de seguro, o que mi hermana Melcy, ¿no? O cualquier hermano mayor. Van a tener más experiencias. Por lo tanto, van a tener más oportunidades, ¿sí? Y van a poder crecer más todavía que nosotros. Porque mientras ustedes sigan escuchando la palabra de aquellos que lo hacemos con amor a Dios, ¿sí? Porque queremos edificarlos, ustedes están ganando las batallas, las victorias que nosotros ya ganamos. Lo que nosotros ya pasamos y logramos ganar y transmitimos a ustedes, ustedes ya lo ganaron. Quiere decir que ustedes tienen que llegar más alto que nosotros, mucho más alto, ¿sí? Es un reto para ustedes. Si ustedes realmente saben escuchar la voz de Dios, no mi voz, sino la voz de Dios, ¿sí? Si la saben escuchar, realmente, ¿sí? Ya han ganado un buen trecho. Y el Señor ahora les está queriendo enseñar acerca del testimonio, ¿sí? Voy a empezar con el mío. Yo hubiera querido, la verdad, que de repente mi hermana Mercy o aquellos que ustedes consideran mayores. A ver, Angélica, hijita, ¿a quién consideras tú un hermano mayor joven? No en edad, sino en el espíritu. ¿A que tú seguirías? Mayor, joven. A la hermana Silvia. Gloria a Dios, ¿sí? Ella tiene batallas que ha ganado, también ha perdido, pero luego se ha levantado y ha ganado, ¿sí? Y tiene muchas más por ganar. Eso crea un testimonio. Ese testimonio es el que le da autoridad. Y ella tiene más todavía por recorrer. Por eso mi hermanita Angélica, ¿sí? La ve a ella de ese modo, porque ella ya ha tenido un recorrido, no por su edad, sino por las pruebas y las batallas que ha tenido que enfrentar y que ha ganado, porque sigue de pie. ¿Cuántos creen que Silvia está de pie y bien parada? Amén, yo también lo creo. No estoy diciendo que ya llegó a la estatura de Cristo Jesús, porque no hemos llegado todavía, ya lo sabemos, ¿no? Pero está ahí, luchando la buena batalla de la fe, con su mirada puesta sobre el gran llamamiento. A ver, vamos a pedir a otro hermanito pequeño, porque los pequeños, ¿sí? Creo que los grandes lo tienen bien definido. Luana, ¿a quién ves tú, hijita? Joven, ¿sí? Joven, como un hermano mayor que quiere seguir. A la hermana Ingrid. Su hermana Ingrid. Ahí tiene testimonio, hermana. Gloria a Dios. La hermana Ingrid también está en crecimiento, ¿sí? Hay más batallas por recorrer. Y mientras sigas resistiendo, Ingrid, todavía sigues en batalla, ¿sí? Otra más. Tú, papito. A ver, ¿a quién ves tú como hermano mayor al cual seguirías? A la hermana Melcy. Aleluya. Gloria a Dios. ¿No? No voy a hablar de Mercy porque si no, no termino. Pero creo que muchos la ven así también, ¿sí? Voy a hablar, no es mi intención y quiero que quede claro, glorificarme o algo así. No, eso sí quiero que quede bien claro, ¿sí? Simplemente que tengo más años que ustedes, ¿sí? Y como tengo más años,
He peleado más batallas, unas menos fuertes, otras mucho más fuertes, ¿sí? He tenido una historia y aún sigo en batalla y tengo más historia por hacer, ¿sí? Y quiero llegar, pues, a presentarme delante de mi Señor y decir que he cumplido mi propósito, ¿sí? A ver. Quisiera que todos estén aquí. ¿Quiénes están adentro, aparte de Silvia? Aparte de Carlito que se va al baño. ¿Silvia está ahí? ¿Qué dice? ¿Y Silvia dónde está? Ah. Silvita, ¿puedes por favor venir? Porque los platos no se van a ir, Silvita. Después ya todos te ayuden, Silvita. ¿Cuántos van a ayudar a Silvia a lavar? A ver. Amén. Levanten la mano, pues, que no queden amén. Quiero ver quiénes. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, Silvia, uno para cada uno. Ya un plato y una olla para cada uno. Amén. Bueno, voy a hacer una breve reseña, ¿sí? Mi historia empieza, obviamente, mis padres, como muchos de repente nuestros padres, empezaron pues casándose, ¿sí? Mi papá Raúl y mi mamá Rosa. Conscientemente así empieza mi historia, ¿no? Sigue, por favor. Esa soy yo cuando era una bebita. ¿Sí? ¿Quién apaga la luz, por favor, para que se pueda ver mejor? ¿Alguien puede apagar esta luz de acá? Mano Frankie, siempre listo. Aleluya. Esa soy yo, ¿no? Cuando tenía menos de un año de edad. Era una bebita, ¿sí? Producto de mis padres. Sigamos. Son mis hermanos, ¿no? Ahí pueden ver los conejos. Por eso a mí me encanta el conejo, ¿no? Yo también tuve un conejo cuando era niña, igual que mi hija ahora lo tiene, ¿no? Pero el mío se murió, ni modo. Pero bueno, no, el tuyo está vivo, hija, y va a seguir vivo. Bueno, son mis hermanos, somos 3 hermanos, ¿sí? Todos producto de mi mamá y mi papá. Sigamos. A ver, como todos hemos nacido en papá y una mamá, ¿no? Todos tenemos hermanos, la mayoría, ¿no? Tenemos hermanos. Después de esto, mis padres tenían una forma de pensar que me la trazaron, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, seguro, ¿ya? Y era de que yo tenía que estudiar sí o sí, eso no era discutible. Y yo jamás lo discutí tampoco, la verdad, jamás lo discutí. Era parte de mi vida, era la herencia de mis padres, y así fue, ¿no? Yo terminé de estudiar el colegio, la universidad, ahí me estoy graduando de contador público. ¿Cuántos años tenía? 23, 24 creo, no me acuerdo. Bueno, sigamos. Pero, hasta ahí nomás nos quedamos, pero viene el gran tema, ¿no? Sabemos que el enemigo ha venido a robar, matar y destruir, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, mis padres, ¿no? Yo no voy a decir que vivía en una casa donde todo era paz y todo estaba bonito y todo, ¿no? Mis padres no conocían a Cristo, obviamente. Vivían bajo su forma natural, ¿no? Donde las peleas eran algo constante y normal dentro de mi casa, ¿no? Yo era de repente, como muchos, ¿no? Chicos que están afuera, que lo único que quería era que llegara la mayoría de edad e irme de mi casa, ¿no? Eso era algo que yo quería, ¿no? Pero, pues crecí en medio de todo eso, ¿no? En medio de las peleas, los maltratos, ¿no? Y finalmente terminé, antes de terminar de estudiar, no, terminé de estudiar, ¿no? Pero antes de que terminara de estudiar, mi papá se separó de mi mamá finalmente, después de muchos años. Luego que se separaron, ¿no? Yo quedé en orfandad, ¿no? Porque mi papá lo era todo para mí, mi papá era mi soporte, era mi seguridad, era mi fortaleza, y es que yo conocía a Dios muy someramente, ¿sí? No entendía que Él era eso, pensé que mi padre lo era. Y no estaba tan lejos de la realidad, porque realmente el padre, esto va para los varones, el padre, ¿no? Es la imagen de Dios en la casa, y Él lo era para mí. Cuando mi papá se fue, se me cayó el mundo, se me despedazó todo, ¿no? Y como buscando una imagen de padre, me terminé pues de enamorar de
un chico obviamente, pues no tiene que ser hombre, ¿no? Me terminé de enamorar, pues, ¿no? Del papá de mi hija Leonela. Me enamoré de él, me casé con él. Doy gracias al Señor porque aún sin conocimiento de que esa era la voluntad de Dios, de que hiciera las cosas correctamente, hablando de matrimonio, ¿sí? No de convivencia, ¿no? Me casé con él, ¿no? Me casé y producto de eso, ¿no? Vino mi hija Leonela, ¿no? Ahí la pueden ver. Uy, con la luz prendida no se ve nada. Bueno, déjale. ¿Ya? No, todavía. Ya. Entonces, les sigo contando. Este punto es el punto donde cambia mi vida. Es el punto más importante. No me refiero a mi hija, sino justo después de su nacimiento. Claro, mi hija es importantísima también. No. No hay que confundir las cosas. Sí. Mi hija nació y 2 meses después me separé de su papá. Bueno, nos separamos. Ese fue otro golpe para mi vida, porque si recuerdan, yo busqué la imagen del hombre en él. Y por segunda vez el hombre me abandonaba, ¿no? Eso fue más destructivo que la primera vez. Fue mucho más destructivo. Fue demasiado difícil y por primera vez empecé a cuestionar la existencia de Dios después de esto. Porque según yo, hasta ahí yo era buena. Yo no le hacía daño a nadie. Entre comillas, obedecía a mi mamá, aunque no me porté bien con ella. Eso no lo entendí hasta después, ¿no? Mi papá para este tiempo, ¿no? Y quiero hacer un poco hincapié en esto porque al final voy a terminar contando cómo está el tema de mi papá. Mi papá, después que se fue de la casa, nunca más me volvió a hablar. Fueron años de que mi papá no me hablaba. Y no es que yo no lo veía, yo lo buscaba, pero mi papá no me hablaba. Estoy diciendo que me ponía al costado de mi papá a desayunar y era como que yo no existía para él. Así era su forma de ser de él. Era muy difícil realmente. Pero yo ni por eso nunca lo dejé de amar. Siempre lo seguía buscando, como buscando la imagen del padre. Pero no estaba. No había esa imagen. Cuando sucede esto, me doy cuenta que no tengo padre, ¿no? Que no tengo tampoco esposo, no tengo nada. Entonces me pregunté, ¿existe Dios? Me pregunté, ¿vale la pena seguir viviendo? Me pregunté, me cuestioné a mí misma incluso. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Esta es la vida? ¿Así es la vida? Entonces una noche, cuando ya me cansé de dar vueltas sobre las mismas preguntas y de seguir siendo buena y no encontrar nada bueno en ser bueno, ¿sí? En el mundo, entonces tomé una decisión. Dios sabe que tomé una decisión. Y le dije a Dios, sin saber si existía, ¿no? Se lo dije, Señor, si tú no me dices nada, no me hablas hoy, entonces yo voy a dar por entendido que tú no existes. Por lo tanto, me voy a ir al mundo. Ya no voy a ser la mujer buena. Ya no voy a ser la hija buena, ni siquiera un poquito parecerme una mamá buena, porque mi hija tenía para ese tiempo 3 meses de nacida. Esa fue una decisión que tomé y esa noche, como todos saben, Dios siempre responde a una oración que viene realmente del corazón. Respondió. Esa noche el Señor me habló en un sueño y Él me dijo 2 palabras que marcaron mi vida. Él me dijo, sé digna y sé pura. Esas 2 palabras. Eso fue suficiente para mí para cambiar totalmente mi vida. Desde ahí empecé a buscarlo porque entendí que sí existía, sí era real y me estaba diciendo qué hacer. Me estaba diciendo a dónde ir. Me estaba diciendo cuál era mi camino. Y no era irme al mundo. No era meterme con otros hombres, ¿sí? No era denigrarme más de lo que ya me sentía denigrada como mujer, sino era buscarlo a Él, al principio y al fin. Pero hasta ahí yo no lo conocía. Hasta ahí yo no lo conocía. Entonces, después de esto, yo busco a Dios, lo encuentro finalmente en una iglesia, lo encontré, eso quiero que cale en su espíritu, hermanitos, mis hermanitos lindos, que cale en su espíritu. Lo encontré. Llegué a una iglesia donde la alabanza era
un júbilo tremendo. Por eso yo amo tanto la alabanza y la adoración. La amo mucho realmente, ¿ya? Porque en medio de la alabanza es que Dios me ministra, ¿sí? Nadie vino a ponerme la mano, nadie me dijo, ta, 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 ta. No, simplemente yo vine en busca de Dios y sentí que lo encontré. Y en medio de la alabanza y la adoración me despedacé. Qué importante es que tú te metas en alabanza y adoración, en espíritu y en verdad. Porque cuando tú lo haces y alguien viene y te mira, de verdad, tú te conviertes en testimonio. Desde ahí nomás estás haciendo testimonio, desde ahí nomás, ¿sí? Yo vi a esa iglesia en un espíritu de alabanza y adoración tremendo y yo no entendía qué estaba pasando, pero sí pude sentir la presencia de Dios, cómo me ministraba. Y simplemente me dejé ministrar. Cuando llamaron a que reciba a Cristo, yo fui corriendo. Fui corriendo y no sabía exactamente qué estaba buscando. Más bien dicho, ¿qué era lo que iba a pasar? Sí sabía qué buscaba y yo buscaba a Dios. Yo anhelaba a Dios en el fondo de mi corazón. Y llegué a ese lugar y me paré con un montón de gente y entonces, ¿no? Vinieron y empezaron, ahí sí, ni siquiera recuerdo si me pusieron la mano, no lo recuerdo. Solo recuerdo otra cosa más que cambió mi vida tremendamente. Cuando hice la oración y le entregué mi vida a Dios de corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza y con todo mi entendimiento, con todo mi ser, en ese momento sentí como me abrazó Dios. No fue que un hermano vino y me abrazó, por si acaso, pero hubiera sido bueno también, hubiera sido bueno. Porque eso demuestra el amor del servicio. Un testimonio más, ¿sí? Pero no fue así. Dios sabe cómo hace las cosas. Y vino y me abrazó y me despedazó totalmente cuando hizo eso. Porque entonces en ese momento yo supe que siempre tuve un padre. Que no era mi papá natural, que no era mi primer esposo. Era mi padre. Mi padre que siempre estuvo buscándome. Mi padre que siempre estuvo mirándome cada vez que yo lloraba, cada vez que yo tenía tanta necesidad de padre y no se me ocurría clamar a él. Tantas necesidad tuve de sentir esa seguridad de que a donde iba, él iba conmigo y no lo entendí que siempre estuvo conmigo. Yo nunca lo entendí hasta ese momento. Cuando él me abrazó, pude sentir todo el amor de este mundo que consumía todo mi ser. Pude ver el amor tan grande y hermoso de un ser maravilloso que solamente me amaba y me amaba tal como yo era. Entonces entendí lo tan mal que estaba cuando yo me creía buena y no era buena. Yo no era buena. Falté muchas veces a mi madre, respondí N veces, le mentí tantas veces a mi madre, ¿no? Mi madre hizo tanto por nosotros, por mí y por mis hermanos, tanto. Cuando se fue mi padre y antes de que se fuera mi padre, siempre lo ha hecho. Pero yo nunca supe corresponder su amor. Y ahí me di cuenta. Porque el que deshonra a padre y madre, dice el Señor, muere irremisiblemente ante Él. Y yo la deshonré N veces a ella, con muchas cosas. Y no me di cuenta hasta ese momento. Y como eso también otras cosas, ¿no? Las mentiras, no sé, tantas cosas que hice. Pero eso no le importaba a Dios. Dios solamente me quería a mí. Él no mira tu pecado, Él te mira a ti. Y yo me sentía tan llena. Ese día que conocí a Dios cambió totalmente mi vida. Desde ahí yo tomé esa decisión de corazón realmente, de seguirlo a Él sobre todas las cosas, sobre todo, bajo cualquier condición. Y eso permanece hasta ahora. He seguido a Jesucristo en las buenas y en las malas. Ha habido momentos muy malos y ha habido momentos muy buenos también, no lo voy a negar. Pero Él siempre ha estado conmigo, siempre.
Y eso es algo que siempre le voy a agradecer a Dios. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por mi vida y lo que creo que vas a hacer por mis hermanitos. Bueno, siguiendo hablando, ahí fue que conozco a nuestro Señor, ¿no? Eso cambia totalmente mi vida, ¿no? Da una vuelta totalmente en todas las cosas, ¿no? Y había una palabra que me seguía bastante, que me decía constantemente a donde yo iba, porque yo era bien miedosa. Obviamente, pónganse en lugar de una persona que prácticamente no tiene padre, ¿no? No tuvo padre, perdón. No tuve padre, ¿no? Y pues abandonada también por otro hombre. Por consiguiente, pues el temor era algo constante en mí, ¿sí? Yo no hablaba, ¿sí? Yo menos pues me iba a poner a trabajar pues de manera independiente, jamás, ¿no? Porque simplemente pues para eso tienes que desenvolverte. Y eso es algo que yo no podía hacer, ¿no? La cosa es que cuando yo iba, ¿no? El Señor de una u otra forma empezó a abrir las puertas a muchas cosas, ¿sí? Porque cuando tú empiezas a caminar en Jesucristo, Él te empieza a cambiar. Él empieza a hacer cosas diferentes en tu vida. Como dicen, te da una vuelta totalmente a toda tu vida, ¿sí? El Señor me decía constantemente, esfuérzate y sé valiente. A donde yo iba, hacía una cosa y escuchaba su voz que me decía eso. Esfuérzate y sé valiente. Me iba a un lado, esfuérzate y sé valiente, esfuerzo. Así me tenía. Todo el tiempo me tenía con esa palabra, me tenía loca ya, ¿no? Y también me decía cada rato, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te ayudaré, ¿no? Que te sostiene con tu diestra de poder. Siempre me lo decía. Y la verdad, cuando Él me lo decía, me sostenía y yo me mandaba. Me mandaba cualquier cosa que tenía que hacer y que sabía que la vieja Carmen jamás hubiera hecho, ¿sí? Yo, a partir de ahí, empecé a cambiar mi forma de vivir. Cambiaron, pues, mi forma de pensar, él la empezó a cambiar, ¿no? De lo que era temerosa, solitaria, depresiva, sumisa, necia, terca, ¿no? Él fue cambiando, ¿no? De esta forma, ¿no? Te va cambiando a ti y va cambiando también tu testimonio frente a los ojos de los demás, frente a la gente que está contigo. Si estás en tu trabajo, frente a la gente de tu trabajo, bajo tu forma de vivir, cambia la forma que te ven, ¿sí? Si estás en el colegio, frente a lo que tú dices o lo que tú haces, cambia la forma, ¿sí? Entonces, vamos, dice la palabra, de que nosotros vamos de victoria en victoria y así es como Dios nos empieza a cambiar, ¿no? A mí, por ejemplo, con mi hija Leonela, Dios me cambió un montón también, la usó tremendamente, ¿no? Porque yo hasta que ella nació, a mí no me gustaban los niños realmente. Yo les huía a los niños, de verdad, yo les huía a los niños. Ay, no, a mí no me los acerquen, decía. Y de paso, pues yo irradiaba eso, porque a mí no se me querían acercar tampoco. Bueno, una de estas cosas, pues, es que producto de todo este cambio, yo empiezo a buscar más de Dios. Voy a la célula, voy a la iglesia, empiezo a ir a los cursos, ¿sí? Y yo iba con mi hija. Mi hija tenía mesecitos de nacida. Yo me ponía el canguro, yo la ponía delante, del otro lado mi tetero, mi leche, mi agua. Cuando no había agua, me compraba un agua solís en la calle, plum, 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 ya está, ya, ay, ya, no molestes. Cuando no había dónde cambiar, en una esquinita la tapaba, le bajaba, pum, 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 ya está, pañal desechable, no hay problema. Era todo así, rápido y fácil, ¿no? La verdad nunca me hice problema por ese tipo de cosas, porque habían cosas más importantes, como era seguir a Dios. El resto era secundario realmente, ¿no? Pero mi hija siempre estuvo conmigo. A donde yo iba, yo la llevaba. Mi plan era quedarme con mi hija. Ese era mi plan, ¿sí? Y seguir hasta que me lleve Cristo, pues ese era mi plan, ¿no? Y obviamente dejar a mi hija, pues, una herencia, ¿no? Pero el plan de Dios no era ese. El plan de Dios era otro. Pero para esto Dios tenía que transformarme. Si no, yo nunca hubiera llegado acá, ¿sí? Tenía que haber una transformación. Al haber transformación, tu testimonio sigue variando, ¿sí? Carlitos, tú me conociste. ¿Cuántos años, Carlitos, ya? No me acuerdo cuántos años tenía. ¿Antes de Cristo? No. Sí, malo. No.
Claro, la edad de Leonela. Leonela tiene 13. A los 12 te habré conocido. Claro, pero yo tenía más de un año trabajando. Bueno, la cosa es que Carlitos puede decir más o menos cómo yo era. ¿Alguien me conocía, Carlitos? ¿Allá en la empresa? ¿Me conocían? ¿Cómo me conocían si yo ni salía de mi huequito? Comunicativa, exacto, ¿sí? Así era yo. Entonces, en mi carrera, que era contadora, no ser comunicativa significaba que ibas a trabajar en una empresa y quedarte en un solo lugar. Eso es, ¿sí? Pero cuando tú empiezas a abrirte, ¿no? Obviamente el fin de un contador, ¿no? Es buscar clientes. Ese es el fin. Entonces, eso es lo que Dios tenía que hacer, porque si no, vuelvo a repetir, yo no estaría aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estaba en mis planes ser trabajador independiente, no estaba en mis planes, pero en los planes de Dios sí estaba, ¿sí? Porque ¿qué te produce ser trabajador independiente? Tener, entre comillas, más tiempo, pero también te indica que tienes que ser más sacrificado, ¿sí? Sí. No porque en la mañana yo esté haciendo una cosa significa que dejé mi trabajo y mi trabajo puede esperar hasta mañana. No, significa que voy a tener que hacer lo que hice en la mañana en la noche. Eso significa. Y si no en la noche, lo hago en la madrugada. Y si no en la madrugada, lo tengo que hacer 2 veces el día siguiente. ¿Sí? Eso significa ser trabajador independiente. Que si postergas algo, lo tienes que hacer sí o sí. Porque si no lo haces, entonces estás poniendo en riesgo tu trabajo como independiente. Eso es lo que estás haciendo. Bueno, el Señor hizo eso. Empezó a abrirme las puertas para, no sé cómo lo hizo, pero Él lo hizo porque yo no hice nada, la verdad. Empezó a traer gente para que yo llevara la contabilidad. Todo un tema porque recordemos que como dice Carlitos, yo no hablaba. Yo no hablaba, yo no sé. Y de repente me vino un cliente que hasta ahora sigue siendo mi cliente, que me dijo, para tener una entrevista, que leyó su contabilidad, todo. Fui y cuando me paré en la puerta, yo miré la puerta y quería irme corriendo, de verdad. Yo quería irme corriendo porque tenía pánico. Y estando en la puerta todavía me acuerdo que como que retrocedí, mejor me voy. Yo dije, no está seguro. No toco el timbre, no hay nadie, me voy, ¿no? Pero no. En ese momento escuchaba a mi Señor que me decía, esfuérzate y sé valiente. Me decía, ya, Señor, me voy a esforzar, voy a ser valiente. La verdad ahora eso para mí no es nada complicado, pero en ese momento era recontra complicado. Así que fui, abrí la puerta, al principio como que me dio miedo, pero yo seguía lo que el Señor me decía, y yo explicaba, decía, ta. Cuando yo me metí en la carrera simplemente era como pez en el agua, ¿no? Ya, ¿no? Pero al principio sí era pues un manojo de nervios nomás, ¿no? Después ya, ya está. Cerré y así empecé. Mi jefe, porque es mi jefe, mi cliente, pero a la vez mi jefe, hasta ahora sabe, desde el principio siempre lo supo que yo era cristiana, ¿no? Me invitaba cuando había fiesta, incluso yo estaba trabajando, él estaba en una oficina y él iba y me daba que mire Carmen, que salud, que no sé qué, yo le decía gracias Señor, no, pero yo nunca le recibí nada. Hasta ahora él guarda ese testimonio. ¿Cómo es que yo nunca supe y después me enteré que yo también conocí parte de Dios por medio de este cliente, porque ellos tenían unos amigos que eran cristianos, que hasta ahora son cristianos, y un día, en una fiesta donde yo estaba trabajando y él me insistía en que saliera, salí y a mi costado se sienta la esposa de este señor, que después también fue mi cliente, ¿sí? Y me da ¿cómo se dice? No sé, esos papelitos que tienen palabras, no sé cómo se llaman, ¿sí? ¿Cómo? Una tarjetita, ¿no? Yo recién estaba empezando, yo decía, decía, ¿no? Me tocó lo que me dijo a través de esa tarjeta. Y yo decía, bueno, el Señor me sigue buscando, decía, ¿no? Me sigue buscando. Años después, muchos años después, hablo con este cliente, con ese nuevo cliente, y él me dice, Carmen, ¿sabes qué? Yo sé que Dios está contigo, me dice. Y yo lo escuchaba así. O sea, ellos sabían que yo era cristiana, pero una cosa es que tú seas cristiano y otra cosa es que tú tengas testimonio de cristiano. Esa es otra cosa. Yo hasta ahí no sabía eso, ¿no? Me dice, yo sé que tú eres testimonio, me dice.
Yo lo miro, ¿así? ¿Por qué? Porque en tu vida se ve, me dijo él. En tu vida se ve, ¿no? Él sabía que yo me había casado de nuevo con mi esposo, ¿no? Pon, por favor, a mi esposito. Todos lo conocen ya, el hermano Fernando, ¿no? Él sabía eso. Fueron muchos años después y él me dijo, yo sé que tú, ¿no? Que tú tienes testimonio, ¿no? Porque en tu vida se ve. Me dice. Yo la verdad no tengo idea exactamente a qué se refería, pero lo que sí sé es que mi cliente, que hasta es mi cliente, ha hablado de mí a este hermano y a otros más. Yo jamás, bueno, sí le he hablado de Cristo a mis dos clientes, lo he hecho, ¿sí? Pero jamás pues le he hablado más de lo que debo. Sin embargo, ellos han visto cosas que definitivamente otros han visto y que yo ni cuenta me he dado, porque el testimonio habla solo. No tengo que pregonarlo. Ahorita no lo estoy pregonando, lo digo para que ustedes lo entiendan. Pero a estas personas yo no lo hice. No lo hice. Sin embargo, me lo dijeron, ¿no? Que en mi vida se veía. En mi matrimonio se veía. Yo tenía poco tiempo casada ahí, ¿no? Con mi esposo Fernando. En mi hija se veía. En mi casa se veía. ¿Cómo es, no? Con mi esposo Fernando, antes de casarnos, compramos el departamento, ¿no? Que ya lo vendimos, ¿no? Que era nuestro. Y este cliente, que era cristiano muchos años más atrás que yo, se compra el departamento mucho después de nosotros. ¿Sí? No sé qué pasaría ahí, pero la cosa es que aún en eso se seguía viendo el testimonio. ¿Sí? Pero es que no éramos nosotros. Hasta el departamento que compramos aquella vez fue guía de Dios, que nos guió una vez y no pensamos que se iba a dar y se dio. Y se dio simplemente, no estaba en nuestros planes. Sí queríamos, pero era más adelante. Sin embargo, se dio ahí. Son cosas que se van dando que uno no va entendiendo, ¿no? Pero bueno, ese es el testimonio en cuanto a mi matrimonio, ¿no? Después de esto, Dios me vuelve a dar una segunda oportunidad, que es algo que yo, como les dije, no sabía, no pensé que se iba a dar, ¿no? Pero es que lo que pasa es que Dios te empieza a tratar a ti, ¿sí? Primero a ti. Dios empieza a mover tus estructuras, Dios empieza a cambiarte la forma de pensar, Dios empieza a hacer cosas que tú no haces normalmente, ¿sí? Ojo, que si tú sigues haciendo lo mismo que hacías antes, es porque tú no estás dejando que la naturaleza de Dios viva dentro de ti. Dios me enseñó, el Espíritu Santo empezó a enseñarme cada vez más cosas acerca de mí misma. Empezó a hablar, me empezó a redarguir, me empezó a dirigirme, cosas, ¿no? Empezó a hacer muchas cosas. Pero ahí no termina, pues. Porque el problema era que yo seguía estando sola. Para Dios era problema, para mí no era problema. Yo estaba feliz porque Dios estaba conmigo y tenía a mi hija y para mí eso era todo. Pero Dios quería más. Entonces Dios me pone a mi esposo, ¿sí? Nos juntamos, algo que mi esposo siempre me dice, yo no lo tenía planeado y yo tampoco le digo a él, ¿no? Nos casamos, ¿no? Después de 2 años, que fue bien complicado estar 2 años esperando poder casarnos, ¿no? Y finalmente ahí viene la segunda parte donde Dios empieza a formarte, ¿sí? Por eso yo no les digo que, no les voy a decir piensen bien para casarse, algo así, no, no les voy a decir eso, ¿sí? No se los voy a decir, pero sí les voy a decir que el plan de Dios continúa dentro del matrimonio. Porque lo que ya Dios no podía limar conmigo estando sola, lo hizo estando mi esposo. Y viceversa. Yo hacia mi esposo y él hacia mí. Ahí empezó el segundo plan de Dios, haciendo esa obra. Pero todo dentro del plan de Dios. Yo no lo busqué, él no me buscó. Fue simplemente plan de Dios, ¿sí? Y él nos juntó y ahí vino, ¿no? La parte complicada para los dos, ¿no? Pero como el Señor está con nosotros, ¿sí? Y cuando nos casamos, los dos dijimos, ¿no? Que no nos casamos 2, sino 3, porque el tercero era Dios, el Espíritu Santo. Entonces, Él es el que hasta ahora nos ha mantenido, nos ha sostenido en esto. ¿Sí? Sigue, por favor, Mercita. Luego viene mi pequeña María del Carmen, ¿sí?
Es una foto que pude conseguir por internet porque ella vino a los 4 años de edad a mi casa, ¿sí? O sea, no había forma de que consiga esa foto. Yo creo que esa fue un bonito regalo de parte de mi Señor, ¿no? Que yo me metí a internet y empecé a buscar y no sé cómo logré encontrar una sesión de fotos de justo de ese lugar donde ella estaba, y todos tenían diferentes nombres. Felizmente ella era la única nacida desde bebé ahí, no había nadie más, ¿no? Y decía su nombre todavía, era mi hija, era mi hijita. Y yo vi esta foto antes de que ella llegara a mi casa, ¿no? Bien linda mi hija. Ahí está mi María del Carmen, sigamos. ¿No? Y esta es mi familia. ¿Se puede agrandar, Mercy? Esta es mi familia que ha sido formada por Dios. Uy, estoy con micrófono también ahí, ¿no? Sí. ¿Ya? Mi esposo Fernando, yo, mi hija Leonela y mi hija María, ¿no? Ahí mi Leonela cumplió 9 años o 10 años, no me acuerdo. Ese es... Sigue, por favor. Y ese es... Uy, falta otra foto. Bueno, esa es la familia pastoral. ¿Ya? Se han salteado, se han salteado una foto, pero bueno, esa es la familia pastoral. Ahí estamos, bueno, ya conocen todos a los pastores, ¿no? Está la familia de ellos y nuestra familia. Sigamos. ¿Hay otra, Mercy? ¿Hay otra? Sí. Esa es la última del grupo, ¿no? Otro trabajo más de Dios realmente. Yo no considero, sinceramente, yo creo que Dios a través de ellos a mí me lima, a mí me forma, ¿sí? Yo la verdad creo, o sea, parece que nosotros estuviéramos haciendo un trabajo, ¿no? Los líderes dicen, ¿no? Pero yo creo que ellos hacen el trabajo conmigo. Yo creo que ellos son los que me liman, los que me forman, los que me amplían la mente, ¿sí? Los que me bendicen. Ellos lo son, ¿sí? Y es un gran reto. El grupo realmente es un gran reto, ¿no? Y es una tremenda bendición, ¿no? Ya, hermanita, ahí terminó, ¿sí? Entonces, ahí terminó la foto, pero no la prédica, por si acaso. Bueno, ¿qué es lo que quiere que les enseñe Dios? Para que les quede claro. Santo Dios, la hora me ganó. ¿Qué es el testimonio? Dice, el testimonio es hablar favorablemente, aprobar a alguien, ratificar algo y es testificar o ser testigo de algo. Al yo contarles mi historia, lo que yo quiero testificar es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Cómo Cristo me ha cambiado de una mujer triste, sola, ¿no? Así, a una mujer que está ahora, ¿sí? Totalmente mudada, cambiada, que lucha, que ya no tengo miedo. Bueno, salvo a Dios, es el único que le tengo miedo, ¿sí? Una mujer que lo único que quiere realmente es hacer la obra de Dios, el servirle a Dios. Una mujer que le teme mucho a Dios realmente, le temo bastante, ¿sí? Pero también lo amo con todo mi corazón, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, lo que Dios quiere, ¿sí? Es que todos seamos testimonio. Ustedes están jóvenes y como les decía desde el principio, si ustedes aprenden a escuchar lo que Dios está tratando de decir, Dios puede hacer un testimonio muy grande de ustedes desde ahorita y desde antes todavía, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿no? Dice, antes de iniciar cualquier cosa, debo pensar en qué testimonio tiene la gente de mí. Eso es para ustedes. ¿Cuál es el testimonio que tienen sus amigos del colegio, sus amigos del instituto, sus amigos, no sé, de la universidad, sus hermanos incluso, los amigos del barrio? ¿Cuál es el testimonio que tienen ellos acerca de ustedes, sus vecinos, ¿no? A muchos no les interesa esto. A los creyentes sí nos debe interesar tener un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia, ¿sí? No solamente es aquí, es dentro y fuera de la iglesia. Ahora, ¿por qué debo darle importancia a mi testimonio? Vamos a ver la palabra en Proverbios 22:1. Yo se los voy a decir nomás, ¿sí? Para poder avanzar más rápido.
¿Qué es lo que dice Dios acerca de la escala de valores? ¿Qué valora Dios realmente? ¿Sí? Porque yo escuchaba esta pregunta y yo misma me autorrespondía, ¿no? Cuando dice, ¿por qué debo darle importancia a mi testimonio? Muchos chicos dirán, ay, no, ¿para qué? No, ¿qué importancia le voy a dar a mi testimonio? No, yo no quiero saber nada, dicen, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué dice Dios acerca de esto? Proverbios 22:1 dice, de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Ahí está hablando Dios de tu testimonio, ¿no? Que tiene más estima que la misma riqueza, que el oro y la plata, ¿no? ¿Cuántos quieren ganar un montón cuando trabajen? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Cuántos quieren ganar un montón? Van a decir que no quieren ganar, eso sí no les creo. Aleluya, amén. Y eso es bueno, pero dice que de más estima, ¿sí? Que la riqueza, que el oro y la plata, es el buen nombre. Es tu nombre. Lo que la gente dice de ti, desde ahorita. ¿Eres buen hijo? ¿Eres buena hija? ¿Eres buen trabajador? ¿Das buen testimonio de Dios? Dice, para Dios es de más valor cómo actúo que cómo dirijo, ¿qué? Cómo me dirijo con la gente y fuera, dentro y fuera de la iglesia. Vamos a Eclesiastes 7:1. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Sí? Dice, mejor es la buena fama. Volvemos a la escala de valores de Dios. Dios valora más lo que digan de ti los demás, ¿sí? Que aún cuando dice un buen ungüento se refiere que aún la mejor medicina, que aún mejor eso todavía. Cuando tú mueras, ¿sí? Es más importante lo que digan de ti, ¿no? Que cuando tú naces, porque realmente no hay mucho que decir cuando tú naces, ¿no? Todos están contentos, eso sí, ¿no? Pero no hay mucho que decir. Dirán de tus padres, pero no de ti. Pero cuando tú mueras, de ti se va a hablar. Hay un buen testimonio de por medio que está respaldando las palabras que estoy diciendo hoy. ¿Qué quiere decir? Si tú realmente, hijo de Dios, si tú crees que eres hijo de Dios, ¿sí? Si crees que existe un Dios, si estás acá, porque de una u otra forma, ¿sí? Hay algo que te dice que hay un Dios que existe. Y algunos han tenido un encuentro con Dios también y saben perfectamente que Dios existe. Entonces, cuando tú hables a alguien de Dios, a quien sea, lo primero que van a mirarte es tu testimonio. Y estamos hablando dentro y fuera de la iglesia, ¿sí? Entre ustedes, ¿no? Que son jóvenes y adolescentes, saben perfectamente sus cosas. Lo saben perfectamente, ¿sí? Jonathan sabe las cosas de su hermano. Que de repente muchos no saben acá, pero él lo sabe perfectamente. Sabe cuando se levanta, que no está bien peinado, con sus pelitos parados, ¿no? Sabe qué se echa, sabe cuando duerme, sabe qué le gusta de comer, sabe cómo se porta con su mamá y su papá. Lo sabe perfectamente. Con su hermano, con él mismo, sabe cuántas veces le ha pegado incluso. ¿Sí o no? Sí, lo sabe. ¿Sí? Y muchos de acá no lo saben. Él sabe si realmente es un buen testimonio o no. Él lo sabe, ¿sí? Y de ustedes, muchos, ¿sí? También sus vecinos, sus amigos, ¿sí? Su testimonio es el que habla por ustedes. Ustedes pueden querer de repente, a veces, no solo ustedes, ¿no? Todos en realidad, dentro y fuera de la iglesia, queremos dar consejos, decir algo, sí, haz esto, haz lo otro, todo. Pero la pregunta es, ¿tienes el testimonio? ¿Sí? ¿Tienes el testimonio para poder decir algo? ¿Para poder dar un consejo de parte de Dios? ¿Cómo tengo un buen testimonio? Es la pregunta, ¿no? Nos dirán, ya, ok, pero ¿cómo hago para tener un buen testimonio? Dice, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Hebreos sobre la fe y los héroes de la fe. Y dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es, ¿no? La fe
justamente una de las formas como nosotros vamos a alcanzar buen testimonio. Para que tú logres alcanzar metas que Dios quiere que tú hagas, tienes que empezar teniendo fe. Y justo lo que la pastora al último está compartiendo es, tu primer gran paso de fe es cuando naciste de nuevo. Cuando tú, ¿no?, te arrepentiste, reconociste lo que eres, ¿no?, y te acercas a Dios y lo reconoces como tu Señor y Salvador, ese es el gran paso de fe. Ese es lo primero que tú haces, ¿no?, donde Dios te perdona y todo tu pasado es borrado. Entonces ahí recién tú empiezas tu testimonio, ¿sí? Porque el testimonio es algo que tú formas, que tú haces con tu diario caminar. El testimonio no es algo, ¿sí?, que va a hacerse solito. No, no es así. El testimonio es algo que tú en tu día a día, en tu caminar, vas a ir mostrando, ¿sí? El buen testimonio no se alcanza cuando nos convertimos. No se alcanza cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, ni memorizando textos bíblicos y conociendo la Biblia al revés y al derecho. Pero sí es parte de la vida cristiana, del buen testimonio. Todo lo que he dicho es parte de la vida cristiana, ¿no? Porque todos aquellos que nos llamamos cristianos se supone que debemos tener una vida de comunión íntima con la palabra de Dios, que continuamente los estudiamos, memorizamos la palabra para tener que compartir, ¿no?, al que está triste, al que está desolado, al que está oprimido. La vida de testimonio no es solamente la obediencia a Dios y apartarnos del pecado, es una parte importante, pero ahí no termina, porque la vida de testimonio es una vida que glorifica a Dios, que lo adora, que la consagra a Él, que aprovecha los momentos de adoración para adorarlo. La vida de testimonio es una vida de servicio. Tu vida de testimonio es una vida completa. Tu seguir caminando, tu seguir haciendo, tu seguir buscando a Dios, tu seguir, ¿no?, tu seguir de servicio, tu querer más de Dios, ¿sí? Ese es tu testimonio, que se va haciendo en tu caminar. Ese testimonio es algo que tú no te puedes cansar de hacer. Es algo que tienes que seguir luchando día a día por hacer, ¿no? En la Biblia hay muchos hombres de testimonio realmente, hay muchos, ¿no? Dice Hechos 22:12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tiene buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, ¿no? Después, bueno, hay otros textos, ¿ya?, que hablan también del buen testimonio. La Biblia dice, ¿no?, que también cuando se servían en las mesas, ¿no?, dice Pablo que decía que busquen, ¿no?, 7 hombres de buen testimonio, solo para servir a las mesas. Por eso hablamos de todo tipo de servicio, ¿sí? O sea, para que tú sirvas a Dios, tienes que tener testimonio. Si nos vamos más atrás, Jesucristo, ¿sí?, dice que el día, me parece mentira, pero me han comido una hoja. Dice que el día que Jesucristo empezó su ministerio, cuando fue a la sinagoga, ¿sí?, y declaró la palabra del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me tomé ungido, ¿no? Cuando él declara esta palabra, todos los hombres dicen que lo miraban maravillados, ¿no? Y dice la palabra y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea que Jesucristo, cuando empezó su ministerio, tenía ya buen testimonio. Entonces, para nosotros empezar, primero activamos la fe, ¿no?, cuando recibimos a Jesucristo. Y de ahí para adelante empiezas a hacer tu testimonio. Ahí empiezas a hacer recién tu testimonio en el día a día, en el caminar. Entonces la gente se va a decir, cuando vean tu testimonio, que este no era el que, qué sé yo, el que gritaba a su madre todas las noches, este no era el que robaba en la esquina, este no era el que, no sé, la chica que paraba en las fiestas nomás, este no era tantas cosas. La gente empieza a verte y entonces con tu testimonio, ¿sí?, tú empiezas a hacer que ellos se acerquen a Dios. Porque al ver tu testimonio, no te están mirando a ti. Parece que te estuvieran mirando a ti, pero quien están mirando realmente es a Jesucristo. A Jesucristo que está en ti. ¿Sí? Tú lo que haces, ¿sí?, no lo hagas solamente por ti. Hazlo sabiendo que es Jesucristo quien está dentro de ti. Y que tú lo que estás haciendo, lo estás haciendo, ¿sí?, dando testimonio
de aquel que te salvó, de Jesucristo. Eso es lo que Dios está queriendo que ustedes entiendan, hermanitos. Su testimonio desde esta edad es muy importante. Pablo le dice a los jóvenes, ninguno tenga, hablándole a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Luego le dice, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Está hablando ahí de tu testimonio. Ahí está hablando de eso. Está diciendo que no importa que seas joven, tú tienes que ser ejemplo para todos los demás. Por medio de las palabras que digas, que salgan de tu boca, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Por medio de la conducta que ustedes tengan, del amor que muestren, del espíritu de fe y pureza. Ahora, la mayoría de los jóvenes que no conocen a Jesucristo tienen un testimonio, ¿no? Y no es un testimonio que digamos muy bueno. Y no les importa, la verdad. Porque no tienen que demostrar nada a nadie. Solamente es libre albedrío, ¿no? Hacen y nada más. No tienen que darle cuenta a nadie. Pero tú tienes que entender que no solamente es lo que tú haces, sino cómo te ven los demás y que estás mostrando a Cristo a través de tu testimonio. El creyente es alguien que hace el bien por naturaleza, no depende de terceros. Cuando venimos al Señor, Dios nos da una vida nueva en Jesucristo. Bueno, ahora les voy a decir ya para terminar lo último, ¿no? Que es lo que justamente Dios me hablaba, ¿no? En Mateo 5:16 dice, así encienda vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? En Apocalipsis 3:1-3 dice, yo conozco tus obras. Ahí el Señor les está hablando a ustedes. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En Apocalipsis 3:15 y 16 dice, yo conozco tus obras. Nuevamente el Señor le habla. Yo conozco tu testimonio, te está diciendo. Yo sé lo que estás haciendo. ¿Sí? No creas que lo que haces está oculto debajo del cielo, porque no hay nada oculto, dice la palabra. Yo conozco tus obras, pero ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor, ¿no? Y por último, en Lucas 17:1-2, ¿no? Hay una palabra que dice, ¿no? Que mejor te ates una piedra, ¿no? Que antes que hacer tropezar a uno de los pequeños. Tu testimonio, ¿sí? Puede hacer tropezar a alguien incluso que está en la iglesia o a alguien que fue llamado y está fuera. Pero tu testimonio lo hace tropezar y lo hace caer. Porque tú simplemente no te das cuenta. Y tú piensas de que nadie me va a ver, no va a pasar nada, ¿no? Nadie se va a dar cuenta. Y tú simplemente haces, ¿no? Actúas simplemente. Y te olvidas de que tienes un testimonio que estás dando a través de tus actos. Cuando tú haces esto, entonces la palabra se cumple. Que a través de ti alguien que sí necesitaba de Dios, alguien que te veía como una imagen de Jesucristo, ¿no? De repente te le caíste, como dirían, ¿no? Pero no solo te le caíste tú, también se cayó él. También este pequeño se cae por tu testimonio. Y dice el Señor, ay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños, ay de aquel, dice el Señor, ¿no? Y esta es la palabra que el Señor nos trae. Ahora la pregunta es, cada quien sabe cómo está delante de Dios. Cada quien sabe qué es lo que está o lo que no está haciendo. Cada quien se conoce. Dios lo sabe perfectamente.
Dios sabe tu obrar, Dios sabe lo que callas, Dios sabe lo que dices, ¿no? Dios sabe lo que haces, Dios sabe lo que no haces también y que deberías hacer, ¿no? Dios sabe también lo que aparentas hacer, pero que realmente no lo haces de corazón, ¿no? Dios conoce perfectamente el corazón y todo aquello que has hecho o has dejado de hacer, ¿no? Y Dios lo que quiere es realmente, ¿no? Él no te quiere juzgar ni te quiere señalar. Lo que Dios quiere es que te arrepientas y que tengas entendido de que tu testimonio tiene consecuencia, de que tu testimonio no solamente es para ti, es para tus hermanos menores, es para tus vecinos, es para los que trabajan contigo, es para alguien que simplemente puede estar en la calle y que de repente te conoce y sabe quién eres, ¿no? Mira que nadie tropiece a través de tu testimonio, así se llama la prédica. Es importante, hermanitos, que se autoexaminen y se vean a ustedes mismos, ahorita que son todavía pequeños, ahorita que todavía están jóvenes, que están a tiempo, que se autoexaminen realmente cómo están, cómo está su testimonio, cómo está lo que están haciendo, cómo está lo que están hablando, lo que están diciendo, cómo están, porque depende de eso la salvación de muchos también. A veces yo he escuchado a niños o muchachitos, ¿no?, que son más sueltos de boca y dicen, ah, ya, pues yo nomás me iré pues al infierno, dicen ellos, ¿no? Pero no es así, no es así. No solo te vas tú, se va también lo que están alrededor de ti. Porque tú puedes hacer tropezar a muchos pequeños. Por eso Dios quiere que abras los ojos, que abras tu mente y entiendas lo importante que es el hecho de que tú estés aquí. Tú estás acá porque Dios te quiere usar. Tú estás acá porque Dios ya te está usando. Desde el momento en que estás acá, de que vienes acá y que te has declarado cristiano, o ni siquiera de repente te has declarado cristiano, pero tus amigos ya lo saben, ¿sí? Ya estás siendo un testimonio de Jesucristo, donde quiera que estés. Ya lo estás haciendo y ya te están mirando. Ya te están mirando. Si llegas tarde, que porque hace poco me pasó algo en el trabajo que me dio risa, pero bueno. Como les digo, todos están mirando. Todos miran la verdad. Nadie se exime, solamente porque sigues a Cristo. Nadie